Durante años, la mayoría de los periodistas independientes que trabajaban fuera de los grandes medios sabían que existían temas que simplemente no se tocaban. Pero lo que recibió Germán Estrada aquella mañana en su pequeño estudio de Tepic no se parecía a nada que hubiera cruzado su escritorio antes. No venía con remitente. Era un sobre Manila, viejo, mal cerrado. E dentro apenas un pendrive e 3 folias soltas, con letras apagadas pelo tempo. Al insertar el dispositivo en su computadora, encontró un solo archivo de audio dañado y una carpeta con el nombre Caso El Retiro, 13 de octubre. Lo primero que escuchó fue estática. Luego, una voz infantil, distorsionada, repitiendo algo en bucle. Todavía vive aquí, todavía vive aquí. Germán se apartó levemente de la silla, no por miedo, por algo más difícil de explicar. La sensación de que esa voz no era solo un registro antiguo, sino una advertencia que acababa de cruzar tiempo e espacio. Las hojas incluían un informe policial sin sello, sin firma, con trechos tachados a mano. Entre los nombres, uno destacaba subrayado con lápiz rojo: Luis Acuña. El documento hablaba de una intervención ocurrida en la comunidad rural de El Retiro, una zona a 20 kilómetros de Santa Cruz del Bravo, fechada en 2013. La intervención no llegó a los medios. No existía mención oficial en registros de seguridad. Sin embargo, el material apuntaba a una patrulla nocturna, una llamada de emergencia, un coche abandonado y una familia involucrada. Germán dudó en seguir, pero había algo en la forma en que estaba todo presentado, como si alguien hubiese querido que justo él viera eso. Durante años había escuchado rumores sobre casos sellados por las autoridades, informes clasificados, agentes que renunciaban sin explicación, pero jamás había tenido algo concreto entre las manos. Hasta ahora, leyó cada línea con la atención de quien sabe que está pisando terreno delicado. Reconstruiría lo que pudiera, paso a paso, utilizando fragmentos, registros apagados e incluso versiones contradictorias. Lo que más lo inquietaba no era la violencia relatada, sino el patrón, el tipo de detalle que solo alguien que estuvo allí podría describir. Olores, pausas en la llamada, reacciones humanas no registradas en ningún protocolo. Era una historia demasiado precisa para haber sido inventada, demasiado humana para ser parte de una conspiración. Y si había una verdad enterrada, él la sacaría a la luz. No por fama, no por dinero, sino porque no podía ignorar lo que esa voz le había dicho. No era un dato suelto, era una advertencia. Si eres de los que sienten atracción por relatos como este, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido la experiencia más escalofriante que te ha tocado vivir. Te lo aseguro, lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. A más de 700 kilómetros de Tepic, 11 años antes de que Germán recibiera aquel sobre, el agente Luis Acuña terminaba de alistarse para otra noche de servicio en Santa Cruz del Bravo, una localidad olvidada entre colinas y caminos de tierra. Esa noche, como muchas otras, no esperaba nada fuera de lo común. Era martes. Había dejado a su esposa dormida, había abrazado a su hijo de 3 años y subido a la patrulla con el rostro cansado pero sereno. A su lado, como siempre, iba Andrés Rosales, su compañero de confianza desde hacía 4 años. Ambos se conocían de memoria. Los silencios, los códigos no verbales, la rutina monótona de las guardias nocturnas. Tenían la costumbre de estacionarse cerca de una gasolinera cerrada, donde comían tortas frías que llevaban de casa o a veces conseguían en el único puesto que quedaba abierto hasta tarde. El radio solía estar mudo. A esas horas rara vez sonaba algo más que interferencia. Pero esa noche, exactamente a las 00:31, una voz quebrada rompió el silencio. «¿Quién habla?», preguntó Luis,
levantando el transmisor. La respuesta no fue clara. Era una mujer. Gritaba. Decía que había alguien rondando su casa, que intentaba entrar por la ventana trasera. Pero lo más alarmante no fue el contenido, sino el tono. No era pánico común. Era un miedo paralizante. Luis trató de calmarla y pedir su dirección. La línea se cortó 2 veces antes de que lograran registrar el domicilio. Rancho Herrera, al final de la vereda El Retiro, a unos 20 minutos por camino de terracería. Luis y Andrés se miraron brevemente. Ninguno habló. Ambos sabían que había que actuar rápido. Lo que no sabían es que esa llamada no había sido la primera de la noche. En el registro, más tarde, se sabría que la mujer había llamado antes, pero esa llamada no quedó grabada. Tomaron dirección al sur, cruzando la carretera vieja. La lluvia, que apenas chispeaba, empezó a golpear con más fuerza. La neblina borraba los reflejos y el camino se volvió cada vez más estrecho. Andrés encendió las luces altas. En medio de esa oscuridad espesa, parecía que el mundo se cerraba poco a poco. No sabían aún que estaban entrando en un terreno donde las reglas de lo conocido ya no servían. El Retiro era una zona rural, sin alumbrado. Las casas estaban separadas por varios cientos de metros, muchas rodeadas por cercas improvisadas. Durante el trayecto, Andrés intentó contactar de nuevo a la mujer. Sin éxito. El canal estaba abierto, pero nadie respondía. A pocos minutos de llegar, la patrulla disminuyó la velocidad de forma repentina. Allí, en plena curva, había un sedán blanco detenido sin luces, bloqueando la carretera de terracería. Luis apretó el freno. El vehículo no parecía abandonado, solo completamente inmóvil. Y antes de que pudieran descender para investigar, los dos sintieron al mismo tiempo algo que ninguno pudo explicar, como si estuvieran siendo observados desde los árboles, desde algún punto donde la vista no alcanzaba. Quédate hasta el final de este relato. Hay momentos que alteran la memoria y otras que la sepultan. Lo que ocurrió esa noche es una de esas verdades que el tiempo no logra enterrar. Luis descendió del vehículo con la linterna en mano mientras Andrés lo cubría desde el asiento del copiloto. El sedán blanco, un modelo económico con placas locales, no mostraba señales de haber sido forzado. No tenía impactos, pero algo inquietaba. Las puertas estaban cerradas, el motor frío, y no había luces interiores activas. Luis se acercó por el lado del conductor. Dentro no había nadie. Revisó los alrededores con la linterna. A ambos lados, solo árboles y terreno lodoso. En el parabrisas, gotas pesadas marcaban líneas verticales. Abrió con cuidado la puerta. Lo primero que notó fue un olor metálico. El segundo detalle fue la mancha rojiza extendida sobre el asiento. No era un derrame reciente, pero tampoco había secado por completo. Andrés bajó en silencio y rodeó el coche. Ambos intercambiaron una mirada breve. «Es el coche de Tomás Herrera», dijo Andrés casi en susurro. Luis asintió. Sacó del tablero un folder plástico con documentos. El nombre coincidía. Tomás, el esposo de la mujer que llamó. Lo último que sabían de él era que no estaba en casa esa noche. La pregunta era, ¿a dónde iba? ¿Y por qué su coche estaba aquí, abandonado, a menos de medio kilómetro de su casa? Luis apuntó la linterna al suelo. Rastros. No de neumáticos, sino marcas arrastradas hacia el monte. Algo o alguien había sido movido desde el vehículo. El lodo dificultaba distinguir si eran pasos, pero no eran de animal, tampoco humanos. Eran irregulares, como si algo hubiera sido arrastrado con esfuerzo, zigzagueando entre raíces y piedras. El silencio del lugar era anormal. No se escuchaban grillos, ni ramas moviéndose, ni viento entre los árboles, solo la lluvia y los propios pasos sobre el barro.
Luis tragó en seco. La sensación de ser observado persistía, como si algo se deslizara justo más allá del alcance de la luz. Andrés giró la cabeza hacia el bosque y preguntó casi instintivamente: ¿crees que está ahí? Luis no respondió, pero su instinto, el mismo que lo había salvado tantas veces en patrullajes difíciles, le decía que sí. Lo que fuera que había pasado no había terminado. Aceleraron el paso. Tenían que llegar a la casa. Cuando retomaron la carretera de terracería, la patrulla avanzó más lento. La tierra mojada hacía derrapar las llantas. A lo lejos, una silueta rectangular comenzó a tomar forma entre los árboles. Una vivienda amplia, con un porche cerrado y paredes de ladrillo sin repellar. No tenía luces. Ninguna. Antes de frenar, Andrés notó algo en la esquina de la casa. Una ventana rota, el vidrio colgando como si hubiera sido quebrado desde adentro. Luis apagó la linterna al instante. Ambos entendieron que no podían entrar así, ni anunciarse. No era una intervención normal, ni una llamada de rutina. Esa casa estaba en silencio, pero no vacía. ¿Te atreves a compartir este video con alguien que no duerma fácilmente? Solo los que escuchan hasta el final entienden lo que otros prefieren olvidar. Luis apagou o motor da patrulha a uns 30 metros da casa. Não podiam correr riscos. Nenhum dos dois falava, mas ambos sabiam que o momento exigia atenção extrema. Desceram devagar, usando a chuva como aliada para camuflar os passos. A escuridão era tão densa que a lanterna só revelava sombras úmidas e o vapor da própria respiração. Chegaram pela lateral. A janela quebrada mostrava sinais recentes. Pedaços de vidro ainda brilhavam entre os arbustos. O que quer que tivesse acontecido ali não tinha sido planejado. Havia marcas de arranhões na madeira da moldura. Não pareciam de ferramenta. André se aproximou para verificar e murmurou: restos sangue? Luis apenas confirmou com a cabeça. O foco da lanterna encontrou pingos escuros que desciam da janela até a parede. Na porta da frente semiaberta, uma corrente balançava com o vento. Estava partida. O cadeado pendia torcido. Parecia ter sido arrebentado à força. Respiraram fundo. Luis foi o primeiro a entrar. A sala principal estava mergulhada em silêncio. Havia sinais de luta, móveis virados, almofadas rasgadas, garrafas quebradas no chão. O cheiro no ar era uma mistura pesada de mofo, suor e ferrugem. No chão, brinquedos de criança estavam espalhados, como se uma fuga tivesse sido interrompida. Um carrinho, uma boneca sem cabeça, um livrinho molhado aberto numa página de orações infantis. Andrés deu um passo à frente, cuidadosamente, desviando dos cacos de vidro. Isto não foi um roubo, disse em voz baixa, e estava certo. Não faltavam aparelhos nem dinheiro à vista. O que quer que tivesse entrado ali não queria objetos. Queria outra coisa. A cozinha, ao lado, parecia ter sido abandonada no meio do jantar. Pratos ainda tinham restos de comida, mas estavam caídos ao chão. Uma cadeira estava tombada, com uma das pernas quebradas. Luis apontou a luz para uma parede com manchas escuras próximas do interruptor. Era sangue, espesso, irregular, escorrido como se alguém tivesse tentado apoiar a mão enquanto caía. O corredor que levava aos quartos estava aberto. No chão, marcas profundas de arrasto, como se algo pesado tivesse sido puxado contra sua vontade. Ao fundo, uma porta semiaberta e um som sutil, abafado. Algo entre um lamento e uma respiração. Luis ergueu a mão, pedindo silêncio a Andrés. O ar parecia mais frio ali. A madeira do piso estalava sob o peso dos passos, e cada estalo soava como um aviso. Eles sabiam que havia alguém na casa, e não era apenas quem chamara por ajuda. Naquele instante, uma luz fraca os atraiu para o quarto ao fundo. Um celular no chão, com a lanterna ativada, piscava como se alguém tivesse tentado usá-lo antes de soltá-lo.
Luiz se abaixou para pegá-lo e, antes de tocá-lo, ouviu o som mais perturbador da noite. O choro de uma criança. Vinha de muito perto. Si este relato ya te está dejando sin aliento, escribe "Estoy aquí" en los comentarios y dime ¿qué crees que encontrarán detrás de esa puerta? Luiz e Andrés seguiram em direção ao quarto de onde vínhamos sons. As tábuas do chão, embora úmidas, rangiam como se reclamassem da presença dos dois. O celular esquecido no corredor ainda piscava, lançando sombras móveis pelas paredes. A lanterna de Luiz se moveu devagar, iluminando fragmentos da cena. Uma fotografia caída, uma boneca de pano sem um dos braços, um par de sandálias infantis deixadas próximas à porta. Quando entraram no quarto, não havia ninguém. O choro havia cessado de forma abrupta, como se soubesse que estava sendo seguido. A cama estava desfeita, mas sem sinais de luta. Havia um armário aberto e roupas infantis espalhadas no chão. Foi Andrés quem notou a pequena mão sob o cobertor amassado. Imóvel, mas visível, Luiz se aproximou lentamente. A criança, uma menina de talvez 4 anos, estava encolhida, escondida sob mantas, com os olhos muito abertos, mas sem emitir som. Não chorava, não tremia, apenas olhava, como se tivesse esgotado todas as formas de expressar medo. Ele se agachou ao lado dela e falou em voz baixa, tentando não parecer ameaçador. "Tranquila, já estamos aqui." A menina não respondeu. Apenas levantou levemente o braço e apontou em direção ao chão. Seus dedos estavam sujos de barro seco e algo mais escuro. Luiz seguiu o gesto. A ponta de um alçapão, parcialmente oculto pelo tapete, se destacava perto da cama. A madeira da tampa estava rachada e havia sinais claros de que havia sido aberta recentemente. Marcas de unha, arranhões, respingos. André se aproximou por trás, observando em silêncio. A menina, ainda sem mover o corpo, sussurrou algo imperceptível. Luiz se inclinou e ela repetiu: "Está abaixo. Donde papá caió." O silêncio entre os dois agentes foi imediato. Andrés olhou para o alçapão. Luiz então notou algo mais. Próximo à base da parede, perto da porta do quarto, havia uma mancha que se espalhava pelo chão, como se algo tivesse sido puxado dali até o esconderijo. A menina voltou a falar, desta vez quase num fio de voz. "El me dijo que me quedara calada, que se me movia, também vendria por mim." A chuva do lado de fora parecia ter se tornado apenas ruído de fundo. O que dominava agora era o som abafado que vinha debaixo da casa. Não era choro, não era fala, era movimento, como algo pesado se arrastando no escuro, buscando orientação. Luiz segurou a menina no colo, envolveu-a em um cobertor e olhou para Andrés. Nenhum dos dois disse nada. Decidiram que era melhor tirá-la de lá antes de explorar o resto. Mas mal haviam dado 2 passos rumo à porta, algo vibrou sob seus pés. Um estrondo surdo vindo do alçapão. Algo se movia ali embaixo. Algo grande. Algo que ainda não havia terminado o que começou. Si esta historia te tiene con la piel erizada, compártela ahora mismo con alguien que no crea en lo inexplicable. Tal vez, después de escuchar esto, cambie de opinión. Luiz carregava a menina com firmeza enquanto cruzava novamente o corredor. A lanterna de Andrés iluminava os cantos com movimentos precisos. Nenhum dos dois ousava dizer o que pensava, mas o som que vinha do porão não deixava margem para dúvidas. Havia algo ali embaixo, algo que não devia estar. Chegaram à sala com cautela. A chuva, agora mais fraca, batia ritmada nas telhas. O som abafado do lado de fora contrastava com o silêncio tenso dentro da casa. Luiz encontrou uma manta jogada sobre o sofá e envolveu a menina antes de entregá-la nos braços de Andrés. Precisava das mãos livres. Decidiram que um deles sairia com a garota até a viatura. O outro ficaria para investigar. Andrés hesitou, mas foi Luiz quem decidiu ficar.
Abriu o armário próximo à cozinha e pegou uma barra de ferro. Os dois se entreolharam em silêncio. Nenhuma palavra, apenas um gesto de cabeça. André saiu com passos rápidos e firmes, protegendo a criança contra o peito. Luiz voltou-se então ao centro da sala. Ali, sob um tapete antigo, havia a entrada de madeira do porão. As correntes que a trancavam por fora estavam jogadas ao lado. Aquilo não era normal. Nenhuma família tranca seu porão desde o lado de fora, a menos que queira manter algo lá dentro, ou impedir que algo saia. Agachou-se. A madeira estava úmida e fria. Ao aproximar o ouvido, pôde escutar com mais clareza. Arranhões, passos lentos, uma respiração pesada e intermitente, e por um instante um gemido agudo. Humano? Impossível saber. A voz parecia desfigurada pelo esforço ou pela dor, mas algo ali tentava subir. Luiz se levantou num pulo, o corpo todo em alerta. Decidiu não abrir. Ainda não. Foi até a cozinha buscar algo para bloquear a entrada quando notou um detalhe que não tinha percebido antes. Nas paredes, bem próximas do rodapé, alguém havia riscado palavras, símbolos e números com carvão. Alguns eram nomes, outros pareciam datas. Uma delas, 22 de julho de 1973. Ao lado, o desenho rudimentar de uma figura com pernas compridas e sem rosto. Voltou à sala. Colocou o armário pesado sobre o alçapão. Precisava sair, encontrar Andrés. Ao alcançar a varanda da casa, a visão o paralisou. No final da cerca, algo se movia lentamente entre a neblina. Era alto, disforme e andava de forma irregular, com os 4 membros tocando o chão, como se imitasse o movimento de um animal sem jamais conseguir parecer natural. Luiz apertou os olhos, tentando confirmar o que via, mas a silhueta já havia desaparecido entre os arbustos. O rádio preso ao ombro chiou. Andrés avisava que havia colocado a menina em segurança na patrulha. Luiz respondeu afirmativamente, mas sua voz estava tensa, quase trêmula, porque mesmo antes de voltar a entrar, já sentia que aquilo o seguia. ¿Estás listo para saber qué más encontraron esa noche? Entonces deja un sí en los comentarios y quédate. Lo más fuerte aún está por ocurrir. Luis subió nuevamente al segundo piso para verificar si algo más había pasado por alto. Andrés lo siguió sin decir nada, aún impactado por el encuentro con la criatura entre la neblina. El silencio dentro de la casa era espeso. Cada paso sobre las tablas de madera crujía con una lentitud insoportable, como si el lugar mismo se resistiera a que lo recorrieran. Al llegar al cuarto infantil, Luis notó que algo se había movido. La manta junto a la cama ya no estaba donde la había dejado. Revisó el armario de nuevo, empujó la puerta del baño y justo cuando pensaba que no había nada, escuchó un leve susurro desde dentro del ropero. Se agachó despacio y levantó una colcha vieja. Allí, encogida entre ropa y juguetes rotos, estaba la niña. Los ojos completamente abiertos, sin lágrimas, sin expresión, solo inmovilidad. Luis habló con suavidad. «Hola, pequeña, ¿ya estás a salvo?» Ella no respondió. Apenas levantó un dedo y señaló hacia el suelo, justo detrás del armario. Luis apartó la estructura con cuidado y descubrió una pequeña tapa de madera en el piso, semioculta por una alfombra infantil. La madera estaba astillada y sobre ella manchas oscuras secas formaban un rastro. Andrés, que observaba desde la entrada, se acercó con el arma baja. «¿Qué hay ahí abajo?» Luis no respondió. En cambio miró a la niña, que apenas murmuró: «Ahí se cayó mi papá». Y no volvió a salir. Ambos se miraron. Luis tomó la niña en brazos sin pensarlo 2 veces. Estaba helada. Su respiración era lenta, pero estable. Mientras descendían hacia la sala, la pequeña habló de nuevo, casi imperceptiblemente. Él me dijo que no hiciera ruido, que si gritaba, bajaría otra vez por mí. Luis tragó en seco. Al llegar al primer piso, envolvió a la niña en una manta y la entregó a Andrés. «Llévala al coche, yo me quedo». Andrés protestó, pero finalmente asintió
e salió por la puerta principal. Luís, agora sozinho, ficou em silêncio por alguns segundos. A casa parecia respirar. Escutava-se rangidos na estrutura, mas não havia vento. Antes de sair também, Luís notou algo que o paralisou. Acima da moldura da porta, alguém havia escrito com carvão: "Eu veo por donde caminas." Aquilo não estava ali antes. Luís respirou fundo, pegou a lanterna e se preparou para sair. Mas antes que colocasse a mão na maçaneta, um som grave, vindo do alçapão, ecoou na sala. Não era um som qualquer, era algo, ou alguém, golpeando de dentro para fora. Si tú también sentiste que algo está observándote desde el otro lado, deja un en los comentarios. Y no mires atrás. Andrés no tardó más de 2 minutos en llegar a la patrulla con la niña. La colocó en el asiento trasero, cubriéndola con una manta, mientras ella mantenía los ojos abiertos, fijos en el retrovisor. No lloraba, no hablaba, solo observaba, como si esperara ver algo aparecer detrás de ella. Dentro de la casa, Luís había cerrado todas las puertas excepto una, la del alacrán, como él ahora pensaba en ese alzapán de madera astillada. Permanecía cubierto por el mueble pesado, pero los golpes ya no eran imaginarios. La madera vibraba, un sonido rítmico, de respiración contenida, como si alguien allí abajo se preparara para subir. El radio crepitó. Una de las unidades de refuerzo había llegado al inicio de la vereda, pero no podían avanzar en patrulla. El lodo había hecho intransitable el camino. Informaban que se aproximarían a pie. Estimaban llegar en 5 minutos. Luís respondió con voz firme, aunque por dentro sabía que 5 minutos podían ser demasiado tarde. Desde la sala apuntó la linterna hacia el alzapán. El mueble encima se movió 1 centímetro, luego otro, sin que nadie lo tocara, como si desde abajo empujaran. Un sonido agudo, como uñas rascando madera húmeda, lo obligó a retroceder un paso. En ese instante la puerta 2 fundos se cerró sola con un golpe seco. Luís giró con rapidez, arma en mano, pero no había viento, no había nadie. Solo el eco de esa vibración extraña que parecía crecer desde el suelo hacia las paredes, como una infección invisible. Corrió a la entrada y salió al porche. Andrés ya regresaba, agitado, y apuntaba hacia la línea de árboles detrás de la casa. «Lo vi otra vez», dijo. Se movía entre los troncos, no caminaba, se arrastraba. Luís le entregó la linterna sin decir nada y regresó a la sala. No podía irse sin confirmar lo que había allí. No podía cerrar esa puerta por siempre. Empujó el mueble a un lado. El alzapán crujió. Apuntó la luz y vio los escalones de concreto descendiendo hacia la oscuridad. El olor era insoportable, mezcla de tierra mojada, cabello sucio y metal oxidado. A medida que bajaba, sentía como si el ar subiera mais denso, como se estivesse respirando, o mesmo que aquilo que morava ali. Não chegou ao último degrau. A luz da lanterna captou algo se movendo, se retraindo ao fundo. Uma figura encurvada, ossuda, com membros finos demais para serem humanos e pele pálida como papel molhado. Não tinha rosto, só uma cavidade escura onde deveria haver olhos. Luís recuou, subiu com pressa, fechou o alçapão, empurrou o armário de volta. Lá fora, as sirenes começaram a soar. Finalmente, reforços. Pero Luís já não era o mesmo, porque lo que havia abaixo não necessitava ver para encontrar. Solo necesitaba escuchar. Si aguantaste este momento sin apartar la vista, escribe «Lo escuché» en los comentarios. Y dime, ¿tú también sentiste ese golpe debajo del suelo? La casa fue rodeada en minutos. 3 agentes de refuerzo descendieron por la vereda con linternas y armas largas. Luís los esperaba en la entrada, con el rostro tenso, las manos aún temblorosas. Andrés se había quedado junto a la patrulla, protegiendo a la niña, que seguía sin hablar,
sin moverse demasiado, apenas observando el bosque con una expresión que no pertenecía a una niña de su edad. Luis intentó explicar lo sucedido. Les habló del sonido, del alzaprima que vibraba por dentro, de la figura que habían visto cruzar entre los árboles. Pero conforme hablaba, notaba en los rostros de los agentes una mezcla de escepticismo y resignación. Uno de ellos, el más joven, bajó al sótano con otro compañero. Al regresar, su única respuesta fue: no hay nada. Revisaron el lugar. No encontraron rastros, ni la criatura, ni las marcas, ni el olor fétido que antes había llenado cada rincón. Uno de los superiores sacó un pequeño cuaderno negro, anotó algunos detalles y luego arrancó la hoja frente a Luis. La dobló y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Lo que pasó esta noche se cerrará como ataque animal. Un caso más. No hubo testigos externos, no hay grabaciones. ¿Queda claro? Luis no respondió. Andrés tampoco. Al día siguiente, los periódicos regionales publicaron una breve nota. Mujer muere tras presunto ataque de coyote. Su hija es rescatada ilesa. Ni una foto, ni un nombre, ni una palabra sobre el padre desaparecido. Nada sobre el vehículo abandonado. Nada sobre los símbolos grabados en las paredes. Días después, Luis fue citado en la comisaría de Santa Cruz del Bravo. Lo hicieron pasar a una sala sin ventanas. Sobre la mesa, una hoja impresa con su nombre y un texto ya redactado. Afirmaba que no recordaba con claridad los hechos, que todo podía haber sido producto del estrés, de la oscuridad, de una confusión lógica tras un suceso traumático. Le pidieron firmar. Lo hizo en silencio. Andrés firmó otro documento similar. Esa misma tarde, no se miraron, no hablaron. Al día siguiente, Andrés pidió una licencia indefinida y abandonó el estado. Nunca volvió a contestar llamadas. Algunos dijeron que se había ido al sur, otros que había sido internado. Nadie lo sabía con certeza. Luis siguió en su puesto, aunque nunca más patrulló de noche. Nunca volvió a acercarse a la zona de El Retiro. En casa, su esposa notó que ya no dormía, que se despertaba empapado en sudor, murmurando frases sin sentido. En una de ellas repetía un solo nombre: Sara. La niña fue trasladada a un albergue en Durango. Permaneció semanas en silencio, hasta que un día comenzó a dibujar árboles retorcidos, casas con ventanas tapadas y en cada uno de sus dibujos una figura sin rostro, delgada, agazapada en algún rincón, como si nunca se hubiera ido. Si tú también has sentido que algunas heridas no se curan con el olvido, comenta: el silencio también grita, porque hay historias que no se cierran, solo se entierran. Pasaron casi 2 años desde aquella noche en El Retiro. Luis Acuña seguía en servicio, pero en un puesto administrativo en la comandancia de la zona centro de Culiacán. Ya no patrullaba, ya no portaba arma. Su mirada se había vuelto más opaca, como si algo dentro de él se hubiera apagado permanentemente. Nunca volvió a hablar del caso, ni con su esposa, ni con los compañeros, ni con los psicólogos que intentaron convencerlo de que todo había sido una mezcla de tensión, fatiga y sugestión. Él los escuchaba en silencio, pero por dentro sabía lo que había visto, sabía lo que escuchó y sobre todo sabía que aquello no terminó allí. Una mañana, al llegar a la oficina, encontró un sobre su escritorio. No tenía sello, ni remitente, solo su nombre escrito con tinta negra, en letra desprolija. Pensó que era algún reclamo anónimo, algún trámite olvidado. Lo abrió sin mayor expectativa. Dentro había una sola hoja, doblada cuidadosamente en 3 partes. En el centro, un mensaje breve, escrito a mano. Ella aún lo recuerda, y no está sola. Junto a la nota había una fotografía. Era la fachada de una casa, en ruinas. La reconoció al instante.
Era la casa de la familia Herrera, tomada desde la vereda, con fecha impresa en la esquina inferior, 14 de septiembre de 2024. Al ampliar la imagen, Luis notó algo que lo dejó sin aliento. En una de las ventanas rotas, oculta entre los restos de la cortina, una figura borrosa observaba hacia la cámara. No se distinguía el rostro, pero la forma, la postura encorvada, la longitud de los brazos, eran inconfundibles. Luis dejó caer la fotografía sobre el escritorio. Sintió un zumbido en los oídos y una presión en el pecho. Salió del edificio sin decir palabra. Caminó varias cuadras hasta detenerse frente a una tienda cerrada. No buscaba escapar. Solo necesitaba alejarse de todo por unos minutos, respirar. Pero no podía. Esa noche, mientras intentaba dormir, volvió a escucharla. La voz. Esa misma voz que una vez emergió desde la oscuridad del porche, justo antes de que todo se saliera de control. Una voz áspera, baja, como si no perteneciera a ninguna garganta humana. No articulaba palabras, solo sonidos guturales que vibraban como si fueran parte de una lengua muy antigua o demasiado olvidada. Luis no encendió la luz, no se levantó. Solo permaneció allí, inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, porque entendió que, al igual que él, aquello tampoco había olvidado, y lo que había comenzado aquella noche seguía ocurriendo, solo que ahora en silencio, esperando el momento adecuado para volver. Si llegaste hasta aquí, escribe "Yo sé lo que vi" en los comentarios y compártelo solo con quienes estén dispuestos a escuchar lo que nadie más se atreve a contar.